¡Qué alegría! ¡Tomen más! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Coman! ¿Dónde pidieron el vestido de mi hermana? ¿El vestido? La mamá de Javi llevó a Vero a Shanghái a pedirlo. Solo el vestido costó 80.000 euros. Mi tía Rosa Fernández es 3 años mayor que mi mamá. Llegó mi hermana, Marianita. Saluda a tu tía. Hola, tía. Desde que tengo memoria, la primera frase al entrar siempre era: esta casa es muy pequeña. Solo un piso. Ni te puedes voltear. Marianita, estudia mucho. No seas como tu mamá, pasando la vida en la fábrica. Mi mamá en la fábrica textil trabajó 26 años, al punto que sus nudillos se deformaron. Y mi tía, en el centro comercial, tiene 2 tiendas de ropa. Esta es la primera razón por la que mi tía menosprecia a mi mamá. La segunda razón es mi papá. Pero, Lucía, no es tu culpa. Tú insististe en casarte con un chofer. Con solo 4.000 euros al mes, solo podrán vivir toda la vida en una casa así. Hermana. Mi Manuel es diferente. Tiene una tienda de materiales. Al año gana al menos 300.000 euros. Los empresarios y los empleados son muy diferentes, ¿verdad, Lucía? Por eso, desde niño supe que nuestra familia y la de la tía son diferentes. Pero lo que realmente arruinó nuestra relación fue que a mi papá le diagnosticaron cáncer de esófago en etapa terminal. Hospital, quimio, UCI. En total gastamos más de 400.000 euros. Se nos agotaron los ahorros y faltaban 110.000 euros. Mi mamá se humilló para pedirle dinero a la tía Rosa. Ay, Lucía, no es que no quiera ayudarte. Es que el negocio de Manuel no va bien este año. Estamos muy apretados. Mamá. Lucía, ¿qué estás haciendo? ¿Lo haces a propósito para incomodarme? Hermana, mi Eduardo no aguantará más. Hermana. Mamá, ayúdame una vez más. Hermana, ayúdame esta vez. Hermana. Aquí tienes 50.000 euros. Tómanos por ahora. Pero tienes que firmarme un pagaré. Hermanas, un pagaré es justo. Lo firmo. Pero, aunque mi mamá se humilló para pedir esos 50.000 euros, mi papá aún así falleció. El día del funeral, vino la tía Rosa. Se quedó menos de media hora. Al irse le dijo a mi mamá: Lucía, paga los 50.000 euros con calma. No hay prisa, pero no lo olvides. Para pagar los 50.000 euros, mi mamá, ya jubilada, consiguió un trabajo de limpieza. Trabajó día y noche, ahorrando 2.000 euros al mes. Marianita. Y los enviaba a la tía Rosa. Ya pagué. Mamá ya pagó. Tu tía tampoco tiene fácil. Ya pagué. Al fin lo pagué. Los 3 vinieron a Playa Solana de vacaciones. Sí. Qué duro, qué difícil para ellos. Y se quedaron en un cuarto con vista al mar. O 1.600 euros la noche. Por esos 50.000 euros, la familia de la tía Rosa nunca más nos miró a los ojos. Ni siquiera nos visitan en Año Nuevo. Seguro creen que sin nosotros su vida es más decente. Ya llegó Lucía. Siéntate. Bien. Ven, hermana. Toma agua. Te cuento, para la boda, contratamos al mejor equipo de la ciudad. Solo la decoración costó 120.000 euros. Lo pagó la familia de Javi. Tía Rosa, ¿en qué hotel será la boda? En el del Oriente. Ese hotel es muy caro. Lo reservó la familia de Javi. Y como sabes, no le falta dinero. Ah, cierto, Lucía. El día de la boda de Vero, mejor no vengas. Hermana, ¿qué quieres decir con eso? Lucía,
No es que no quiera invitarte. Ya sabes que la familia de Javi es de negocios. Los invitados son ricos y poderosos. Si vas, ¿qué vas a ponerte? ¿Qué vas a regalar? Si alguien pregunta, ¿cómo te presento? ¿Que es mi hermana, una trabajadora jubilada? Hermana, ¿cómo puedes decir algo así? Patricia, tranquila. Solo digo la verdad. Además, los parientes de los Blanco son gente muy importante. Si Lucía va, todos nos sentiremos incómodos. Lo hago por su bien. Mi mamá tiene razón. Tía, no te ofendas. Exacto. Rosa, ya entendí. No iré. No te causaré problemas. Entonces, hablando claro, si no nos invitan a la boda, claro que no iremos. Pero espero que no se arrepientan. Lucía es muy sensible. Ya le dije que es por su bien. Qué malagradecida. Mamá, déjame ver. Estoy bien. A casa. Abuela. Flor, despacio. Abuela, ¿por qué te caíste? ¿Te duele? Flor te soplará. Estoy bien. Estoy bien. Ya tiene 50 y tantos, y su hermana la menosprecia por pobre, ni le deja ir a la boda por vergüenza. Ser menospreciada y vivir con desprecio. Mi pobre mamá lo ha sufrido toda la vida. Mamá. Mamá, ese día no iremos a la boda. Te llevaré a otro lado. ¿A dónde? Ya lo sabrás. Marianita. Esta es tu idea. Mi mamá se ha esforzado toda su vida. Por fin, mi negocio se estabilizó y no estoy tan ocupada. Así que la llevaré a las Maldivas a relajarse. Es genial. Pero el 10º... ¿no es la boda de nuestra prima? Igual ellas ya dijeron que no invitan a mi mamá, así que no hace falta ir. ¿Por qué? ¿Acaso quieres ir a la fuerza? Claro que no, Marianita. Solo me preocupa mamá. Es muy sensible. Aunque la tía Rosa no la deje ir, ese día, seguro no estará de humor para viajar. ¿Ya le dijiste a mamá? Aún no. Mañana le mostraré los pasajes. Es muy ahorrativa. Al saber que ya están reservados, no los desperdiciará. Cierto. ¿Y lo de tu empresa? La licitación de fin de año. Lo viste. No cerraste el correo. Constructora Horizonte. Si no recuerdo mal, es la empresa de los suegros de tu prima. Y también los suegros que mi tía Rosa y su familia intentan complacer a toda costa. ¿Aló? Licenciada Ruiz, Constructora Horizonte nos presiona mucho. Don Ricardo Blanco llamó 3 veces en persona. Dice que tiene que verla y también quiere invitarla a la boda de su hijo. ¿Le convendría después de Año Nuevo? Ah, cierto, Lucía. El día de la boda de Vero, no vendas. Ya veremos. Hasta ahora no saben que la que tanto buscan ver, la dueña de Cultura Armonía, eres tú. Claro que no. Mi tía Rosa y su familia aún creen que soy freelance. Freelance. Mi mamá les dijo a los parientes que no sabe qué hago exactamente, solo que no trabajo en oficina. Una empresa valuada en más de 200 millones de euros, y creen que eres freelance. Siempre han sido así. Nunca nos han mirado a los ojos. ¿Y qué harás si se enteran? Nada. Quiero que paguen por sus actos.
¡Qué elegante todo! ¡Qué generosos los Blanco! Se casó con el invitado. Dicen que de cultura, armonía, la licenciada Torres es discreta. ¿Alguien en el círculo la ha visto? ¿Algún hermano la conoce para presentarnos? Esa licenciada Torres siempre es muy difícil de ver. Quienes la han visto en persona son pocos. Lo siento, hermano. Yo tampoco conozco a nadie. Mamá. Siéntate. Ya te dije, no hagas eso. Yo lo hago. Trabajas todo el día y cuidas a Flor. Qué agotador. Por fin tienes vacaciones. Déjame cuidarte bien. Mamá, cuidaste a todos toda tu vida. Ya es hora de cuidarte. Marianita, ¿qué dices? Mamá, te voy a mostrar algo. Maldivas, Furong, Flor, Isla Flor de Coral. Sí. ¿Qué significa? Pasajes y hotel. 5 personas. Salida el 10. Sin fecha de regreso. Volvemos cuando nos cansemos. ¿El 10? ¿No es el día de la boda de tu prima? Sí. 5 personas. ¿Y quién más? Tú, yo, Andrés, Flor y la tía Patricia. ¿380.000 euros? ¿Un simple viaje cuesta 380.000 euros? Mamá, no te preocupes por eso. No. Es muy caro. A ti y a Andrés no les es fácil ganar dinero. Flor aún es pequeña. Habrá muchos gastos en el futuro. Anula esto ya. Anula. Ya está reservado. No se puede. Niña. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que viajaste? Papá te llevó a Ciudad Imperial. En 2014. Yo ni siquiera estaba casada. No. Tu papá aún estaba vivo. 11 años. Mamá. Soy una anciana. ¿Para qué viajar? Vayan ustedes. Mejor me quedo en casa. Yo cuido la casa. Mamá, esto es para ti. Tómalo como regalo de Año Nuevo. Así no te entristeces en casa por lo de la tía Rosa. Si la tía Rosa se entera. Yo. ¿Y qué si se entera? Ya no nos reconoce como familia. ¿Para viajar en familia necesitamos su permiso? Mamá, en el fondo quieres ir, pero no te atreves. Temes el gasto, que la tía Rosa y los demás hablen, y que te sea un problema, ¿verdad? Mamá, ya crecí. Marianita ya creció. Déjame cuidarte, ¿sí? Bien. Tía Patricia, ya llegaste. Marianita, ven, pasa. Trajiste cosas. ¿No te fuiste con Andrés y Flora a tu casa? ¿Por qué de repente me llamaste a casa de tu mamá? Mañana pienso llevar a mi mamá a las Maldivas, así que vine a dormir hoy. ¿A las Maldivas? ¡Qué lejos! Tía Patricia, ven con nosotras. Me encantaría, pero mañana es el 10, se casa tu prima, mejor no faltar. Tía Patricia, ni invitó a mi mamá. ¿De qué sirve ir? Cierto. Bien, iré con ustedes. Bien. Marianita. Tu tía Rosa en el grupo se pasa de la raya. El 5 mandó un audio diciendo que los asientos de la boda son por estatus y que no se sienten mal. Si tu mamá lo oyó, seguro se sintió mal. Lo sé. Marianita, si te falta dinero, tu tía puede pagar su boleto. No hace falta, tía Patricia. Yo lo pago. Ay, niña, ¿cuánto gana para gastar tanto? Me alcanza. Bien. Entonces, tu tía te aprovechará. Bien, mañana a las 6:30 pasamos por ti. Bien. Marianita, tu mamá ha sufrido mucho. Cuídala mucho. Lo sé, tía Patricia. Con cuidado. Licenciada Torres, la constructora Horizonte envió la tercera propuesta. Ofrecen un descuento del 15%. Además, don Ricardo Blanco usó contactos para pedir su número. Lo rechacé. ¿Qué hago? Después de Año Nuevo. No hay prisa. Familia y amigos, en la boda del 10 preparé una sorpresa. La familia del novio anunciará algo grande. No se lo pierdan. Recibido. Espero el 10. El 10. Ya casi.
Yo también lo espero. Yo lo llevo, mamá. Dámelo. Flor, ven. Vamos por la tía Patricia. Vamos. Sí, esta flor, pónmela a la izquierda. ¿La tarjeta de la mesa está recta? Ponme el vino en la mesa. ¡Rápido, por aquí! Papá, sí, bien. Ya lo arreglaron. ¿Qué? Bien. Envío el auto de la boda a buscarte al hotel. Javi, ¿y cómo va con tu papá? Primero fue a la empresa. Luego vendrá directo a la boda. ¿Aún va a la empresa hoy? Es por Cultura Armonía, por su proyecto. Aún no responden. Mi papá está impaciente. Ay, cierto. Esos grandes jefes no son fáciles de ver. ¿Te diviertes? Flor, ve a jugar con papá. Marianita, Sí. es la primera vez que viajo en avión. Viajarás más. Lo haremos cada año. Ay, mi hija es tan hermosa. ¿Por qué Patricia no llega? ¿Alguien sabe a dónde fue? Ay, tía. ¿La tía Patricia no viene? Ni me digas. No sé en qué se metió. ¡Se fueron de viaje! ¡Imposible! ¡Pero hoy es! Mamá, ¿qué pasa? Lucía llevó a Patricia de viaje. ¡De viaje el 10! ¡Es la boda de mi hija! ¡Y ella es de viaje! Lucía, Patricia, lo hicieron a propósito. Mamá, ¿qué pasó? Mira tú misma. ¿Maldivas? Maldivas. Es un paraíso. Isla Flor de Coral. Esa isla es muy cara. Cuesta más de 10.000 euros la noche. Patricia, ¿qué significa esto? Hoy se casa Vero y te vas al extranjero. ¿Acaso no eres su tía? Hermana, todo está reservado. No se puede. Dile a Vero que se case feliz. Pues cancélalo. Vuelve ya. Y Lucía. ¿Lo hizo a propósito? Como no la dejé venir, te llevó para vengarse de mí. Hoy se casa Vero y quieres humillarme. Tía Rosa, solo vinimos a vacacionar. ¿Qué tiene que ver con la boda? Además, usted dijo que en su boda hay invitados de renombre y que seríamos una vergüenza. Maldivas es genial. Nadie nos rechaza. Mamá, ¿qué dicen? Ignóralas, que vayan a donde quieran. Si no vienen, mi hija se casará igual. Lucía, muy bien. El gran día de mi hija. Me humillas. Entonces, no me culpes por avergonzar a tu familia. Marianita, si le hablas así a tu tía Rosa, seguro se va a enojar. Mamá, ¿qué le importa si se enoja? Lo más importante es tu felicidad. Así es, hermana. ¿No lo viste? Lo que acaba de enviar la hermana mayor al grupo. La voz y el tono, como si le debiera 8 millones de euros. Solo temo que en el futuro, al vernos, no podamos hablar. Mamá, siempre tienes miedo. Has pensado en los demás toda tu vida. ¿Y los demás? Ni te invitaron a su boda. Te avergüenzan. Siendo así, ¿por qué no piensas más en ti misma? No pienses tanto. Abuela, vamos a subir al avión grande. ¿Estás feliz? Feliz. Tu abuela está feliz. Ay, la hermana mayor volvió a enojarse en el grupo. Mírenlo. ¡Mira! Lucía, eres una desalmada. Mejor ni hablar de que no fuiste a la boda de mi hija, pero te llevaste a Patricia. ¿Tan mal te hace que yo esté bien? No te olvides de que cuando tu marido se enfermó, esos 50.000 euros te los presté yo. Así es como me pagas ahora. Marianita,
No respondas. Mamá. Olvídalo, que diga lo que quiera. Esos 50.000 sí que los pedimos prestados. Hermana. Esos 50,000 ya los pagaste. Barriste y recogiste chatarra por 2 años. No le faltaste ni un centavo. ¿Con qué derecho ahora sigue hablando de eso? Mamá, aunque recuerdes a la tía Rosa por el favor del préstamo, ¿y ellas? ¿Acaso ellas recuerdan tu favor? Mamá, ¿Lo olvidaste? de niña, la tía Rosa y el tío Manuel, para ganar dinero, viajaron al sur a trabajar y dejaron a mi prima vivir con nosotros. Tu mamá se fue a trabajar. La tía Lucía te cuidarás. Te acompaño, prima. Vero, no llores. Te cuento un cuento, ¿sí? No. Te llevaré a comprar algo rico. Ve con la tía Lucía a comprar algo rico, ¿sí? Tampoco. No quiero nada. Quiero pastel. No quiero comer. Quiero pastel. Vero, comamos bien, ¿sí? No. Esto es lo que gastamos en comida por hoy. Tranquila, haré turnos nocturnos y lo recuperaré. La niña quiere pastel, no podemos negarle. Vero, no llores. ¿Quieres pastel? Te lo compra tu tío. Vero, ven. Qué linda. Da la vuelta. Te queda bien. Perfecto. Es tuya. Papá, no quiero la falda. Compra unos zapatos para ti. Papá, devuelve esta falda. Tranquila, hija. Las faldas de Vero y Marianita son más importantes. En esos 2 años nos trataron a las dos igual. Para no ofenderla, le daban todo lo que pedía. ¿Y el resultado? En la boda de mi prima. Ni siquiera te invitaron. Te desprecian por pobre. Ah, cierto, Lucía. El día de la boda de Vero, no vengas. Mi mamá tiene razón. Tía, no te lo tomes a mal. Ellas tampoco. Ellas también sufren. Ellas sufren. ¿Y tú no sufriste? Mamá, lo sé. Siempre recuerdas lo bueno de la tía Rosa, pero lo poco que hizo lo pagaste con esfuerzo y ya lo saldaste todo. Lo que queda es solo desprecio, burlas y menosprecio. Mamá, crees que ellas lo tienen difícil, pero para mí, tú eres la que más lo ha sufrido. Marianita. Ya, hermana, has trabajado toda la vida. Por fin disfrutas de tu hija. No tienes por qué sentirte culpable. Esa boda mejor no vayas. Y en cuanto a mí, son mis hermanas. Me quedo con quien quiera. Rosa no me manda. ¿No está enojada? Bien, que se enoje. Mira, quiero que ella sepa que nosotras no dependemos de ella. Vamos, hermana, tomémonos una foto. ¡Qué descaro! Es la boda de nuestra familia y ellas se van de viaje. Están tirando mi dignidad al suelo y pisoteándola. Es verdad. Todos somos familia. La boda de Vero es un gran evento. ¿Cómo no pueden venir? Sí, las Maldivas siguen ahí. No se van a ir solas. Pero la boda de Vero es solo una vez. Para mí, solo ven que Vero se casó muy bien y están muy celosas. Por eso inventan excusas. No soportan que me case bien y gastan en ir a las Maldivas. ¿De dónde sacó la tía el dinero? Sí. Un viaje a ese lugar cuesta decenas de miles de euros. Seguro que esa Marianita se hace la rica. Y tal vez lo pagó con tarjeta de crédito. Viajar endeudadas. Verán, cuando no puedan pagar. ¡No! No puedo soportar esto. Flor, vístete. A abordar. Lucía, te doy una última oportunidad. Cancelen su viaje.
Al menos revisaré en la boda si hay un lugar para ti. Si no, terminamos nuestra hermandad. Mamá, ya vamos a abordar. Vámonos. Marianita, la tía Rosa nos pide volver y dice que si volvemos podremos ir a la boda. Si no, romperá lazos conmigo. Mamá, te está amenazando. Es que solo no soporta verte feliz. Sabe que vas a viajar y que no estarás por no ir a la boda deprimida en casa, ni satisfacerá su vanidad. Por eso te pide volver a la boda. Sí, mamá. Aunque vayas ahora, seguro te sentarás en un rincón y sufrirás. ¿Por qué por una familia que ni te tiene en cuenta vas a renunciar a viajar con Marianita y Flor? Flor. Abuela, Flor quiere viajar en avión contigo. ¡Vámonos ya! Exacto. En toda mi vida nunca he salido del país. Esta vez es gracias a ti. No pienses más, vamos. Bien. Vamos a abordar. ¡Señal! ¡A abordar! ¡Felicidades! Gracias. De nada. ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué bien! Bien. El proyecto con Cultura Armonía ya hay novedades. Voy a ver. Bien, te espero. Perdón por la desatención. No pasa nada. Rosa, felicidades. ¿Por qué no veo a Lucía y Patricia? No me digas, Lucía, por estar resentida, se fue de viaje con Patricia. Hoy es el gran día de la boda de Vero. Y ellas se fueron de viaje. Pues claro, sé que le duele. Porque Vero se casó bien y su hija no con un rico. Pero no es nuestra culpa. No puede, por envidia, no venir a la boda. Lucía no llegaría a eso. ¿Cómo que no? Cuando su esposo enfermó, sin pensarlo, le presté 50.000 euros. He sido muy buena con ella. Si hay algo bueno, siempre pienso en ellas. ¿Y el resultado? Mi hija se casa y me hace esto. Es el colmo. Como sea, no podía faltar a la boda de su sobrina. Exacto. Rosa, si les has tratado tan bien, ¿cómo pueden hacerte esto? Mi tía no soporta verme bien. Cuando vivía en su casa, me di cuenta. Decía quererme, pero en el fondo no me daba la menor importancia. Ni darme un pedazo de pastel lo hacía de mala gana. Vero, ya no dirás más. Hoy es tu gran día. No pienses en cosas tristes. Pues voy a hablar. Ay, mamá, si siempre fuiste tan buena con ellas. Les prestaste dinero y siempre las ayudaste. Y el resultado ni siquiera lo aprecian. Justo el día de mi boda se fueron de viaje. ¿Acaso no es una humillación para nosotros? Exacto. Lucía se portó muy mal. Es la boda de Vero, un gran día, y ella sale a derrochar. Ya no siente nada por la familia. Esta vez Lucía se pasó de la raya. Sí, por más que discutan, ¿cómo no vienen a la boda de su sobrina? Tía, tío. Ya saben, con la situación de mis tías, ¿de dónde sacan dinero para ir a las Maldivas? Y a la isla Flor de Coral. Ese lugar, lo investigué. Cuesta más de 10.000 euros la noche. ¿Más de 10.000? ¡Qué derroche! Seguro que esa niña de Mariana se hace la rica. Usó la tarjeta y pidió préstamos. Para provocarnos, justo el día de mi boda se fue de viaje para avergonzar a mi mamá y hacerme enojar. Esta Lucía es muy malagradecida. Rosa la ayudó tanto. Y así le devuelve el favor. ¡Qué desilusión! Sí, esa niña de Mariana es muy inmadura. ¿No está arrastrando a su mamá a hacer tonterías? No tienen ningún respeto familiar. Es una vergüenza. Somos familia. ¿Por qué ser tan calculadoras? Es la boda de Vero, un gran día. Si no vinieron está bien. Pero irse de viaje es muy obvio que es para provocar. Rosa, Vero, tranquilas. Le daremos una lección. Familia, saquen sus celulares. En el grupo pregunten a Lucía qué le pasa. Ya verás, Lucía. Haré que tu familia ante los parientes no levante la cabeza.
Ay, yo también. Me divierto con Marianita. Pensar que viajo en primera clase. Esta primera clase es otra cosa. Oye, ¿cuánto costó esto? De vacaciones. Lo importante es estar cómodos. Lo del dinero, tu sobrina puede pagarlo. Bueno, Marianita sí que triunfó. Haré unas fotos más para que tu tío las vea. Marianita, mira el grupo. Lucía es una malagradecida. Rosa le prestó dinero. Era para salvarle la vida. ¿Cómo puede hacer eso? Yo digo que Rosa ya no hable con ellos. ¿Para qué mantener parientes así? ¿Y Lucía? ¿Por qué no responde nada? ¿Acaso se esconde de todos? Ya no dirán más. Somos familia. Me aguanto el mal rato. Después de todo soy la menor. Si no me respetan, no puedo decir nada. ¿Cómo puede invertir la verdad? Ella fue quien te prohibió ir a la boda y ahora dice que tú no quisiste ir. Yo tampoco quería esto, pero se pasaron de la raya. Cuando mi cuñada estaba grave, nosotros también estábamos apretados. Pero como somos hermanas, me esforcé y les presté. ¿Y el resultado? Ahora que tienen dinero, ni vinieron a la boda de mi hija. Mi corazón está destrozado. Rosa, no llores. Todos lo vemos. Lo de la familia de Lucía ya no nos importa. Exacto. Una persona tan malagradecida no merece ser familia. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo puede decir eso? La llamaré. Le haré entender. Tía Patricia, no llames. ¿Por qué? ¿Dejamos que nos difame así? Si se atrevió a decir eso en el grupo, ya está lista para romper lazos. Si la llamas ahora, solo la enojará más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que estos parientes nos malinterpreten así? ¿Malinterpretar? De estos parientes, ¿cuántos se importan de la verdad? Solo ven que la familia de la tía Rosa es influyente y se ponen de su lado. La mejor forma de lidiar con ellos no es explicando, sino levantándonos. Demostrar que nuestra familia es mucho más fuerte que la de la tía Rosa. Entonces, vendrán a adularnos solos. Qué bien finge ser sincera. Qué lástima. En el funeral de mi papá, cuando nos perseguía por el dinero, no era así. Señores pasajeros, el avión va a despegar. Apaguen sus dispositivos. Marianita, ¿acaso tu mamá te ha causado problemas? Mamá, no le has causado problemas a nadie. Solo que por fin aprendiste a vivir para ti. Está bien. Haré lo que dice Marianita. No les haremos caso. Nos divertiremos. Que se mueran de envidia. Marianita. Mamá, tome agua. No se ponga triste por gente que no lo merece. Lo sé. Solo me siento mal ahora. Ya me pondré bien. Mamá, mami. Al llegar, apaga el celular y disfruta. Y nosotros, en el mejor hotel, comeremos el mejor marisco y veremos el mejor mar. Bien, te haré caso. Licenciada Torres, la constructora Horizonte volvió a preguntar. ¿Quieren hablar en persona? Diles que viajé a las Maldivas. Si quieren hablar, esperen a que vuelva. Miren, Lucía, hasta ahora en el grupo no ha dicho nada. Seguro se siente culpable. Claro. Lucía Fernández, si te atreves a viajar, sal a enfrentarnos. Ya no hablen. Somos familia. Con todo esto, me siento muy mal. Mamá, eres muy buena. Si ellas no tienen corazón, no nos culpes por actuar igual. Sí. Esta vez es culpa de Lucía. Sí. Hoy es la boda de Vero. Ya no hablemos de eso. Después de hoy nos aseguraremos de que te den una explicación. Sí. Papá, ¿cómo va el proyecto de Javi?
Cuñado, tome té y descanse. Hoy es un día muy especial. Lo de trabajo, déjelo para luego. No se agote. Javi, ¿qué pasó? Es el proyecto de Cultura Armonía. ¡Qué fastidio! Solo es un proyecto. ¿Es más importante que la boda de Vero? Hoy es su gran día. Lo de trabajo, déjelo para luego. ¡Qué tonterías! ¡Qué tonterías! ¿Qué saben ustedes? Si este proyecto no se logra, las ganancias del año se irán por el desagüe. ¿Creen que los negocios de los Lanco caen del cielo? No hables si no sabes. Tranquilo, cuñado. Rosa no entiende de negocios. Se equivocó. Venga, cuéntame. ¿Qué pasó? Tal vez podamos ayudarte. ¿Ayudar? Con tus contactos, ¿cómo vas a ayudar? La licenciada Torres de Cultura Armonía es muy discreta en el sector. Nadie la ha visto. Usamos muchos contactos y le pedimos 1000 veces, pero no quiere vernos. Con mucha dificultad, supimos que estaría libre en enero, pero... ¿Pero qué? Pero esta mañana, su asistente dijo que la licenciada Torres viajó a las Maldivas. Regreso incierto. Que esperemos a que vuelva. ¿Las Maldivas? ¡Qué gran jefa! ¡Tan arrogante! Viaja a las Maldivas. No entienden lo que este proyecto significa. Te lo explico así. Cultura Armonía tiene en sus manos de 3 nuevos centros comerciales el suministro de materiales. Si nuestra Horizonte lograra conseguirlo, no faltarían pedidos en 5 años. Lástima, ella se fue de viaje. Solo podemos esperar. No podremos disfrutar el año nuevo. Pensaba que, si contactaba a la licenciada Torres, le pediría regañadientes que viniera a la boda, para ganarme su confianza y acercarme a ella. Pero después de tanto tiempo, ni siquiera he podido verla. Entonces, ¿la licenciada Torres es hombre o mujer? ¿Cuántos años tiene? Dicen que es mujer. Nadie sabe su edad. Solo sabemos que es Torres. Todos la llaman licenciada Torres. Licenciada Torres. Es Torres. Es mujer. Maldivas. Javi, ¿esa licenciada Torres fue hoy a las Maldivas? Con el vuelo de esta mañana. ¡Qué casualidad! ¿Mariana y su grupo también? ¡Qué casualidad! ¿Acaso sabes algo de la licenciada Torres? Claro que no. Una directora tan importante. ¿Cómo la conoceríamos? Es coincidencia. ¿Cómo iba a pensar en Mariana? Ya sabía que no me podían ayudar. Olvídalo. Continuemos con la boda. No nos distraigamos. De esto, buscaré otra solución al volver. Mamá, dime, ¿esa licenciada Torres será Mariana? Vero, ¿estás loca? ¿Mariana? ¿Ella? Pero Mariana hoy fue a las Maldivas. Y la licenciada Torres hoy también fue a las Maldivas. Las dos son Torres. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Las Maldivas son para ricos. Ni sabes cuántos chinos vuelan ahí. Hay muchos Torres. Vero, piénsalo bien. Esa niña de Mariana, después de la universidad, ni siquiera tiene un buen trabajo. Se queda en casa sin trabajar, viendo películas en la compu. Tu tía se preocupa por lo que dirán. Y dice que es freelance. Bah, solo está sin trabajo. Si fuera la licenciada Torres, ¿tu tía vestiría así? Lucía barría calles para pagar deudas hace poco. Pero sí gastaron cientos de miles de euros en ir a las Maldivas. Es pura ostentación. Usaron tarjetas, piden préstamos. Hay 1000 maneras. Llorarán al volver. Esta vez, si me pide dinero, ni sueño. Cierto. Mamá, tienes razón. Me imaginé cosas. Ya. Ve a brindar con Javi. Hoy es tu boda. Hay que lucirnos. Luego te tomaré muchas fotos para que esa Mariana se arrepienta. ¿Ya llegamos? Señorita Torres. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Marianita, dijo que eres bienvenida. ¿Ya has estado en las Maldivas? Venía por trabajo.
Licenciada Torres, bienvenida de nuevo a Isla Flor de Coral. La sede nos informó que su villa de 2 recámaras ha sido actualizada a suite al atardecer, 290 metros cuadrados, con mayordomo privado y piscina infinita. Gracias. De nada, es un honor tenerla aquí. Por aquí, preparamos una ceremonia de bienvenida. Hermana, ¿cómo llamó a Marianita? ¿Licenciada Torres? ¡Qué lujoso! Marianita, ¿cuánto costará esto? ¡El mar! Esta es la vista a las Maldivas. ¡Qué paisaje tan hermoso! Licenciada Torres, soy su mayordomo privado. Este es mi número. Me pida lo que necesite. Ya le hemos preparado un menú personalizado a las 7 en su habitación. Bien, gracias. Marianita. Marianita. Te llamó licenciada Torres y te actualizaron a suite. ¿Conoces al jefe de él? Marianita, dime la verdad. ¿En qué trabajas exactamente? ¿Por qué te tratan tan bien? Sí. ¿No eres freelance? ¿Cuánto ganas? ¿Una suite presidencial? ¿Cuánto cuesta por noche? Mamá, tía Patricia, siéntense. Mamá, siéntate. Vengan. Marianita, dime rápido. No es mucho. 28.000 euros. ¿Qué? Mamá, ¿cuánto? 28.000 euros por noche. 28.000 euros en yuanes por una noche. Marianita, dime la verdad. ¿En qué trabajas exactamente? No te metas en cosas malas. Aunque sea pobre, no dejaré que... Mamá, tranquila. Marianita no hace nada malo. Ella es... freelance. ¿Qué freelance? ¿Se queda en un hotel de 28.000 euros la noche? Ser freelance es... ser libre de dirigir su propia empresa. Su propia empresa. Mamá, estos años, Andrés y yo creamos una empresa. Al principio fue duro, y no pude darte lo mejor. Pero por suerte, ahora todo ha valido la pena. Mamá, tranquila. Cada céntimo que ganamos es dinero honesto. Tu hija es honesta. No roba ni hurta. Bien. Bien. Tranquila. Mamá, tranquila. Ay. Entonces debo tomar fotos para mis redes. Quiero que todos vean lo exitosa que es nuestra Marianita. ¡Vamos, fotos! Toma más. Vamos, hacemos la paz. Mamá. Tía Patricia, vamos a pasear a la playa. Espera. Voy a publicar esto. Bien. Enviar. Que vean todos. ¡Qué bien vivimos! Disculpen, esperen, vengan, beben. Gracias a mi sobrina. Isla Flor de Coral en Maldivas. Vale la pena. ¡Qué presumida! Mamá. Mírala. Qué ignorante. Tomemos una foto también. Mamá, toma esta. Y es de langostino. La boda de Vero. La preparó la familia del novio. 28.000 euros la mesa. Y bebidas aparte. Vinieron personas de renombre. Hay gente que viajar al extranjero no es nada. Si pueden venir a un evento así, eso sí que es logro. ¡Ay, Rosa! ¡Qué gran evento! Vero se casó con un rico. 28.000 euros la mesa. Dios mío, lo que gasto en comida al año no llega a tanto. Rosa, tendrás que cuidar mucho a tus pobres parientes. La familia Blanco aquí en nuestra zona es de lo mejor. Rosa, elegiste bien a los suegros. Desde hoy, Vero será una dama rica. Tú también disfrutarás. Solo no nos ignores a nosotros. Lucía, ¿lo ves? Así se hace.
Somos familia. No sean tan formales. Pero hay parientes muy cercanos que no me hacen caso. No quieren venir y no sé en qué los ofendí. Mamá. Nada. Solo que tu tía Rosa volvió a escribir en el grupo. Algunos no soportan que otros tengan éxito. Escogió a propósito mi día de boda para presumir. Los que tienen dinero de verdad no necesitan publicar. Tiene razón. Venimos a divertirnos y allá es lo que de verdad importa. Tisa Rosa, la boda debe ser muy animada. Debe ser muy animada. Por cierto, lo que dijo en el grupo sobre la sorpresa, que la familia del novio anunciará algo grande, ¿qué es exactamente? Aunque estemos en el extranjero, también pensamos en mi prima. Tía Rosa, seguro la boda es muy animada, ¿no? Por cierto, lo que dijo en el grupo sobre la sorpresa, que la familia del novio anunciará algo grande, ¿qué es exactamente? Aunque estemos en el extranjero, también pensamos en mi prima. Sí, Rosa. ¿Hace unos días no dijiste que los Blanco tendrían una sorpresa? ¿Por qué no hay nada? ¿Será que los Blanco le darán un gran regalo a Vero? ¿Será una casa o un auto de lujo? ¡Qué afortunada es Vero! Seguro es algo bueno en los negocios. Rosa, cuéntanos ya. Todos estamos esperando. Así es. Vengan, coman, coman. Sin pena, vengan. Javi, esa sorpresa de antes, ¿cuándo empieza? ¿Qué sorpresa? ¿De dónde saco una sorpresa ahora? Cancelaron el proyecto de armonía. Mi papá está furioso. No me compliques. Pero los parientes están esperando. Lo que dije en el grupo, tú lo aclaras. ¿Sorpresa? Mejor que no me dé un susto. Creí que antes de la boda todo el proyecto estaría listo. Ahora, todo sale mal. No sé si será mala suerte. ¡Quítate! ¿Dónde está Vero? ¿Será que la sorpresa es tan grande que se le da pena decirlo? Díganos ya, estamos impacientes. Ya va a volver. La verdad es que la familia Blanco pronto se asociará con una gran empresa. Cultura Armonía. ¿Ya la conocen? Cultura Armonía. Entonces los negocios de los Blanco llegarán a otro nivel. Y esto es después de casarme con Javi. La primera buena noticia. Quería compartirlo con ustedes. ¡Felicidades! ¿Cultura Armonía? Es la empresa líder de Ciudad Esperanza. Vero, tienes mucha suerte. La familia Blanco es increíble. Vero, te casaste con un multimillonario. Desde hoy, Vero, serás una dama de la alta sociedad, pero no olvides a tus pobres parientes. Siéntense, siéntense, todos, siéntense. Yo tampoco me lo esperaba. Nuestra Vero apenas se casó con los Blanco y los Blanco ya consiguieron un proyecto tan grande. ¿Quién diría que nuestra Vero no es una estrella de la suerte? Mariana, ya que preguntas, yo, como tu tía, te lo diré. Cultura Armonía. ¿Alguna vez la oíste? Es una gran empresa y muy pronto harán negocios con la familia de Vero. Oh, ¿sí? ¿Por qué no lo sabía? Los asuntos de negocios de la élite. Claro que no lo sabes. Además, ya que ni fuiste a mi boda, desde hoy, si necesitas algo, no vengas a rogarme. ¿De verdad? Felicidades, prima. Por cierto, volvemos el 15. Les felicitaré en persona. ¿Aló? Gabriela, da el aviso a la constructora Progreso de que vuelvo el 15. Sí, licenciada Torres. ¿Y qué si vuelve el 15? Al saber que asociamos con Cultura Armonía, ahora viene desesperada a buscar favores. Ni en sueños. Además, Mariana, te aviso. Mi mamá dijo que cortará lazos con ustedes. Ni lo pienses. Vero. ¡Qué bien! Acabo de enterarme.
La licenciada Torres de Armonía vuelve el 15. Marianita. Ah, cierto. Gabriela te acaba de enviar varios mensajes. No te olvides de leerlos. Bien. Informe de Constructora Horizonte. Evaluamos si hay 3 certificados dudosos. Licenciada Torres, revise. ¿Deberíamos darles un aviso? Haga lo que corresponda. No me tenga en cuenta. Pero, ¿no dijo usted que eran de su familia? Por eso últimamente hemos prestado atención a esta empresa. Antes sí tenían relación con nosotros, pero ahora ya no. Después de todo, mi querida tía Rosa cortó lazos con mi familia. Mamá. Tía Patricia. Oye, por fin volvimos. Las Maldivas fueron geniales, pero qué cansancio. ¿Estás cansada? No, la pasamos muy bien. Qué bueno. ¡A casa! Extrañé a mis muñetas. Yo también me divertí mucho. Ven, tomemos una foto todos para decirles que volvimos. ¿Ya volvieron? Hermana, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿Vengo a casa de mi hermana y tengo que pedir cita? Se divirtieron tanto que me hicieron esperar. Hermana, si no nos avisaste con tiempo y nos culpas por esperar, ¿tú? Ya, hablemos adentro. Mamá, vamos. ¿Por qué la casa sigue igual? ¿Gastan cientos de miles de euros en viajes y no tienen para una mejor? ¿O es Marianita quien no te deja? Eduardo compró esta casa. Me acostumbré. No quiero cambiar. Llévate a Flor a descansar. Mamá, siéntate. Hermana, ¿me esperaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que pasa algo. En la boda de Vero se fueron al extranjero. Como hermana mayor, ¿no debo venir a preguntar? Tía Rosa, en la mesa, usted misma dijo que mamá no iba. ¿Cómo? Ahora nos... Lo hice por su bien. Con su aspecto, la iban a burlar. Pero ustedes eligieron ese día para viajar. No es para avergonzarme. Tía Rosa, no dejaste que mi mamá fuera. Mi mamá estaba triste en casa. La sacamos a despejarse. ¿Qué tiene de malo eso? ¿O acaso quieres que mi mamá se quede en casa todos los días, pensando a diario por qué su propia hermana no la dejó ir a la boda? ¿Acaso nosotros te avergonzamos? ¿O simplemente no soportas que mi mamá esté bien? Mariana, ¿cómo me hablas? ¡Soy tu tía! Marianita. Sí, eres mi tía, pero eres la hermana de mi mamá. Como trates a mi familia, así te trataré yo. Mi mamá es muy comprensiva, pero yo no. Soy rencorosa. ¡Tú! ¡Lucía! ¿No controlas a tu hija? ¡No tiene modales! Hermana mayor, Marianita, no soporta que me hagan daño. Se expresó un poco áspera. No te ofendas. Así es, hermana mayor. Lo que tú misma dijiste. ¿Ya lo olvidaste? Y ahora vienes a regañar. ¿No te da vergüenza? Si Marianita no defiende a su mamá, ¿acaso debería unirse a ti para maltratarla? Eso sí que sería falta de modales. ¡Y te atreves a hablar! No dejé que Lucía fuera. Pero tú, Patricia, ¿acaso te dejé fuera? Y tú, como una cobarde, te uniste a ellos para ir a las Maldivas. ¿Qué significa esto? ¿Acaso ya no tienes respeto por tu hermana mayor? Ella es mi segunda hermana. No soporto que excluyas a la familia.
Ya, hermana, como sea, ya pasó. Viniste tan temprano a la puerta de Lucía, no será para regañarla, ¿verdad? Bien. De esto puedo dejarlo pasar por ahora. Y la aportación en la boda de Vero no vinieron. Pero la aportación debería estar, ¿no? Según nuestras reglas, la aportación de la tía debe ser al menos 2.000 euros. Vero es tu sobrina. Como su tía, ¿no deberías dar algo? Debería. Debería. Mamá. ¿Qué, Mariana? Te llevaste a tu mamá a las Maldivas, gastaste cientos de miles de euros y ahora la aportación de tu prima te da tanta pena. ¿O acaso pediste un préstamo para ir a las Maldivas y ahora ni la aportación de tu prima puedes pagar? ¡Tú! ¿Qué estás diciendo? Tía Patricia. Tía Rosa, la aportación tenga 200 euros. Mariana, ¿me das limos? Poco. Marianita, es muy poco. Marianita. Creo que por regla son 2.000 euros. Tía Rosa, esta cantidad es lo que me dio en mi boda con Andrés. Cuando nos casamos, usted también es mi tía, y en la misma ocasión solo dio 200 euros. ¿Por qué en la boda de su hija ya son 2.000 euros? 200 euros, anótalo. ¡Felicidades! ¡Que tengan hijos! Gracias, tía Patricia. Hermana mayor, ¿ya llegaste? Lucía, la boda de Marianita, ¿es así de sencilla? Casi no hay flores, es muy humilde. Sí. Si mi boda fuera así, prefiero morir antes que casarme. Ya, es tu hija. Si te parece bien, está bien. Yo doy 200 euros. Espero que no te ofendas. Somos hermanas. 200 euros son suficientes. Con su situación económica. Tía Rosa, lo que me dio en mi boda es lo que le daremos a su hija. Igualdad. ¿Es justo? ¿Tú? ¡Qué listo eres, Mariana! ¿Aún me guardas rencor? No es rencor, es seguir las reglas. Me lo enseñó usted. Hay que seguir las reglas. ¿Tú? Lucía, dejas que tu hija me humille así. Cuando tu esposo enfermó, esos 50.000 euros te los presté yo. No siga usando esos 50.000 euros. Tía Rosa, esos 50.000 euros, mi mamá hace 2 años, barriendo y reciclando, ya se los pagó al centavo. Y en los 2 años siguientes, mi mamá se sintió en deuda, y siempre que podía iba a su casa a limpiar y hacer las tareas. Y también cuidaba a mi prima. Con eso cubrió hasta los intereses. ¿Aún no le basta? Marianita. Bien, Mariana. ¡Qué lista! Llevaste a tu mamá a las Maldivas, gastaste cientos de miles y al volver le das a tu prima solo 200 euros. ¿Ese dinero no lo pediste prestado? Te arrepentirás si no lo pagas. Escuché que en esas Maldivas muchos pagan con tarjeta y vuelven atrapados por la deuda. Mariana, no te hagas la rica y arruines. No te hagas la rica y te arruines. Tú. Yo, tía Patricia. Mírate, ¿qué es eso que llevas? Son de segunda. Claro, gastaste todo en viajes. ¿Cómo comprar ropa? Pobre de tu mamá, te acompaña a pasar vergüenza. Mariana, no me digas que por pura vanidad harás que tu mamá pague la deuda toda la vida. ¿Qué hija tan agradecida eres? Dime, ¿no podías quedarte en casa? Tenías que ir a las Maldivas. ¿Quién sabe cuánto tendrá que barrer para que tu hija pague esos 300.000 euros? Hermana, ya basta. Marianita me quiere. Me llevó a viajar. En toda mi vida no había vivido esto. Aunque tenga que barrer calles, estoy feliz. Dices que soy una vergüenza, lo admito. Pero mi hija no lo es. Lucía, tú. Además, los 50.000 que te debía ya los pagué. Antes, cuando Vero vivió conmigo 2 años, la traté muy bien. Si aún crees que te debo algo, dímelo. Te lo pago. Vaya, Lucía, qué atrevida. ¿Volviste de las Maldivas y te atreves a hablarme así? ¿Te comieron el corazón? Este dinero es el regalo de Vero. Tómalo. Antes, le diste a Marianita lo mismo. No nos pareció poco, y a ti tampoco. Bien. No te arrepientas.
Mamá. Licenciada Torres, la licitación de fin de año, la preselección ya terminó. De 7 proveedores, Horizonte quedó en cuarto. ¿Sigue? Don Ricardo Blanco buscó nuevas conexiones. Esta vez fue con el vicepresidente de la Cámara Empresarial Distrital. Insiste en verla. No lo veré. Y otra cosa. Don Ricardo parece que está investigando su identidad. Su hijo, Javier, me agregó en WeChat hace 2 días. Me preguntó indirectamente si tiene familiares aquí. ¿Cómo te consiguió en WeChat? Uno de los invitados a su boda es un socio de nuestra empresa. Javier se lo consiguió de él. Gabriela. En ese informe de auditoría, una credencial es dudosa. 3 son dudosas. Investiga más. Bien. Además, las finanzas de Horizonte también las revisé. Las cuentas por cobrar del año pasado son algo raras. Podría haber... Habría sospechas de inflar ingresos. Si es cierto, serán descalificados de la licitación. Investiga bien. Dame el informe completo. Bien. Vero se ve preciosa. El despliegue de los Blanco es increíble. Gracias a todos los familiares y amigos por estar aquí. La boda fue un éxito. Y por cierto, la familia de Javi anunció en la boda que los Blanco este año ganarán del Centro Comercial Nuevo Oriente el gran contrato de materiales. Es un honor para toda la familia. Centro Comercial Nuevo Oriente. Ese es mi proyecto. Hoy es el 15. La licenciada Torres ya debe haber regresado. Es la gran oportunidad que esperamos por 3 meses. Papá, los documentos de esta vez ya los preparé. Además, esta vez pagué una fortuna para averiguar que la licenciada Torres es una chica joven. Esta vez, con los documentos y regalos listos, debemos conseguirlo. Papá, Javi, ¿van a ver a la licenciada Torres? Como mi familia solo tiene un pequeño negocio. Al casarme con los Blanco siempre me han tratado mal. Tengo que buscar la forma de demostrarles mi valor. ¿Podrían llevarme con ustedes? ¿Para qué quieres ir? No entiendes de negocios. Exacto. No molestar. Puedo fingir ser su secretaria. Les sirvo agua y documentos. Así se verán más imponentes. Además, ¿no dijeron que la licenciada Torres es mujer? Si yo estoy ahí, será más fácil hablar. ¿Podrás? No te asustes. Papá, mi familia siempre ha hecho negocios. Lo aprendí de niña. Ser amable con la gente no es problema. ¿Ese negocio tan insignificante merece ser mencionado? Javi. Papá, creo que esto podemos probar. ¿Y si funciona? Bien. Vístete de forma profesional. Recuerda, eres la secretaria de mi hijo. No hables de más. Bien. Bien, llegamos. Es aquí, papá. Papá. Javi, tranquilo. Hoy nosotros ganaremos el proyecto. Si ganamos el proyecto, los Blancos subiremos a la élite de Ciudad Esperanza. Y dejaremos de ser nuevos ricos. Y mis parientes de mi familia me adorarán como una diosa. Vamos. ¡Alto! ¿Qué hacen aquí? Señores, somos de Constructora Horizonte. Tenemos cita con la licenciada Ruiz. ¿Cita con la licenciada Torres para negocios? Imposible. Hoy la licenciada Torres no tiene citas con nadie. Seguro se equivocaron. Imposible. Nos avisaron que hoy regresaba. Venimos a negociar. Entonces se equivocaron. No tenemos ninguna cita. Sin cita, nadie puede entrar. Joven, revisa de nuevo. De verdad tenemos cita. Se arregló antes de año. Ya dije que no. No hay nada.
Váyanse ya. No obstruya la entrada. Señores, hagan un favor. Venimos desde lejos. Déjenos pasar a verla, ¿sí? No. Si no se van, llamo a más. ¿Por qué hablas así? Venimos por negocios, no a mendigar. ¿Por qué gritas? ¿Dónde crees que estás? Es armonía. No es para cualquiera que entre a la ligera. ¿Entiendes? ¿A quién llamas cualquiera? Repite eso. Tú. Javi. Basta. Eres un simple guardia. Maldito portero. ¿Por qué te crees tanto? ¿A quién menosprecias? Les advierto, en Ciudad Esperanza nadie se atreve a jugar con nosotros. ¿Se apartan o qué? Hoy mismo veré a la licenciada Torres. Sin cita no pasan. Javi, ya. ¿Qué tanto gritan? ¿Qué lugar creen que es? Sin cita no entran. Javi, ya. ¿Por qué gritan? ¿Qué creen que es este lugar? Licenciada Ruiz. ¿Ustedes otra vez? Licenciada Ruiz. Feliz año nuevo, licenciada Ruiz. Licenciada Ruiz, estas personas quieren entrar a la fuerza. Dicen que tienen cita con la licenciada Torres, pero nosotros no recibimos ningún aviso. ¿Qué hacen aquí? Licenciada Ruiz, es que antes del año nuevo no nos contactamos. Tenemos cita con la licenciada Torres sobre el proyecto Centro Comercial Nuevo Oriente. Supe que hoy regresa, así que vinimos para hablar del nuevo proyecto. Mire, ¿le conviene ahora? O mejor, hablemos adentro. Si mal no recuerdo, solo les dije que fuera después del año. No fijamos una fecha, ¿verdad? Hoy la licenciada Torres no tiene tiempo. Por favor, váyanse. ¿Cómo que no tiene tiempo? Licenciada Ruiz, nosotros hemos esperado 3 meses. La licenciada Torres siempre pospone. ¿Qué es lo que quiere decir? Sobre el proyecto, nuestra empresa Horizonte ha demostrado la mayor sinceridad. Subdirectora Ruiz, la familia Blanco en Ciudad Esperanza tiene 20 años en materiales de construcción. Nuestra reputación es muy buena. Este proyecto es muy importante para nosotros. ¿Reputación buena? Entonces, su informe de seguridad del año pasado, ¿por qué tiene inconsistencias? Puedo explicarlo. Es que... No hay que explicar. Cuando lo verifiquemos, les avisaremos. Licenciada Ruiz, soy la secretaria de Horizonte, Verónica Fernández. Por favor, déjenos ver a la licenciada Torres. Somos muy sinceros, solo unos minutos. ¿Cómo te llamas? Verónica Fernández. ¿Verónica Fernández? ¿No eres la prima de la licenciada Torres? Entren conmigo. Vamos. Vamos, papá. Vamos. Siéntense. Esperen, iré a consultar con la licenciada Torres. Sirvan té a la señorita Verónica y los demás. Aténdanlos. Sí, licenciada Ruiz. Vero, traerte esta vez fue una gran idea. Eres nuestra estrella de la suerte. La subdirectora Ruiz casi nos ignora. Pero al verte, cambió de actitud. Así es. Espera, amor. ¿La conoces a ella o a la licenciada Torres? ¿Por qué no nos dijiste? Si lo hubieras dicho, te habríamos traído antes. ¿Qué licenciada Ruiz o Torres? ¿Cómo podría conocerlas? Pero por lo visto, es algo bueno. Si el proyecto se hace, seré la gran heroína de los Blanco. Tal vez. Quizás me conozca de algún lado. Y yo no lo recuerdo. Conozca o no. Mientras te trate bien, está bien. Si este trato se cierra, será tu mayor mérito. Amor, esta vez, gracias a ti. Ciudad Esperanza es pequeña. Tal vez la licenciada Torres de verdad me conozca. Esta vez debo aprovechar la oportunidad para afianzarme en la familia Blanco. Licenciada, recién. Lo sé. Es Verónica, ¿no? Es su prima. ¿Y qué? ¿Te reconoció? No. Recién, cuando entró el guardia, dijo su nombre. Lo escuché y salí. ¿Y luego? Padre e hijo Blanco creen que la conozco. Están felices. Mire. ¿La recibe? ¿A ver a quién? Ya dije que no veo a nadie. Parece que la razón por la que la licenciada no quiere a Horizonte es por esta prima. Entendido. La haré irse ahora. Ve.
Subdirectora Ruiz, la licenciada Torres no recibirá. Lo siento, la licenciada dijo que no. Licenciada Ruiz, ¿no se equivoca? La licenciada y yo. Solo confirmaba el nombre de esta señora. No fue nada personal. Ustedes tres, por favor. ¿No decías que conocías a la licenciada y que podías ayudarnos? ¿No dijiste que conocías a la licenciada Torres y que podías ayudar? Yo tampoco sé qué está pasando. Y yo que pensaba que servías. No sirves para nada. Oye, espera. Licenciada Ruiz, dígame, ¿acaso conozco a la licenciada Torres? Cuando escuchaste mi nombre hace un momento, era obvio que sabías quién era. O tal vez ella y yo tenemos alguna relación. ¿Tú, digna? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir que no soy digna? No hay comentario. Que estos tres se retiren. Sí. ¿Qué hacen? ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! La licenciada Torres ya quería verme. ¿Por qué de repente no quiere? Me da igual. Hoy voy a averiguarlo. ¡Alto! Tras ella. Quiero ver a la licenciada Torres. ¿Quién es en realidad? ¡Alto! ¿Qué quieren hacer? ¡Se pasan! ¿Quién les dejó entrar? Licenciada Torres, lo sentimos mucho. Ella es la secretaria de nuestra empresa. No tiene modales. La ofendió. Nosotros le pedimos disculpas. Sí. Licenciada Torres. Ay, lo sentimos mucho. Nuestra secretaria se impacientó por el proyecto. Discúlpela. ¿Esta es la licenciada Torres? ¡Qué gran figura! Ni siquiera nos da la cara. ¡Guardias! No. No llame a los guardias. Entrar a mi oficina a la fuerza. ¿Es esta la sinceridad de la constructora Horizonte? Una simple secretaria se cree dueña de armonía. Esta voz me suena familiar. Creo haberla escuchado. Licenciada Torres, un malentendido. Todo es un malentendido. Esperamos mucho tiempo afuera. La secretaria se impacientó. Quería verla. Se lo ruego, nos dé una oportunidad. ¿Ah, sí? Licenciada Torres, nuestra constructora Horizonte tiene 20 años. Más de la mitad de los proyectos de Ciudad Esperanza usan nuestros materiales. Mire, si nos da la oportunidad, los precios y el servicio se pueden negociar. Se arregla. ¿20 años? Entonces deben ser muy profesionales. Profesionales. Somos muy profesionales. Pero, ¿por qué la subdirectora Ruiz me dijo que Horizonte tiene fallas en su documentación? Es un malentendido. Licenciada Torres, usted sabe muy bien que en la industria de materiales, si todo es muy limpio, no hay negocio. Todos nosotros solo queremos ganar para comer. Bien. Su constructora Horizonte de verdad me ha dejado impresionada. Miren, no los voy a complicar. Les daré una oportunidad. ¿De verdad? Mire, licenciada Torres, el proyecto Oriente. No hay prisa. Ya que su Horizonte es tan profesional, tengo una pregunta. Diga. Pregunte. Proyecto integral Nuevo Oriente. Área total, 200.000 metros cuadrados. ¿Qué quiere ofrecer Horizonte? ¿Qué materiales? ¿Cuál es el rango de precios? ¿Cómo garantizan el plazo de entrega? Que responda la secretaria Fernández. Después de todo, ella entró sin permiso. Quiero ver si la secretaria de Horizonte es lo suficientemente profesional. Yo respondo. Habla. ¿No sabes? Dime. Nuestra empresa se dedica... Azulejos, pisos y baños. Dilo. Sí, azulejos, pisos y baños. Solo eso. ¿Y el precio? Bajo. Muy bajo. Sí. Podemos bajar el precio. ¿Cuánto baja? Licenciada Ruiz. La secretaria de Horizonte no sabe nada del proyecto. ¿Es esto lo que llaman profesionalismo?
Licenciada Torres, es nueva. No conoce el proyecto. Mi hijo sí. Pregúntele. Traer a una novata a negociar un proyecto de decenas de millones de euros. Director Blanco. Parece que la gestión de su empresa no es muy buena. Basta, Gabriela. Despídelos. A los de Constructora Horizonte, no hay que citarlos más. Sí, licenciada Torres. ¡Espere! Licenciada Torres, piense en esto. Digamos con mucha sinceridad. El precio podemos negociarlo. Podemos negociar. Lo de antes fue un malentendido. No puede, por esto, desestimar por completo el potencial de Horizonte. ¡Guardias! No. No es para tanto. Licenciada Torres. Que se vayan, sí. Licenciada Torres. ¡Espere! Licenciada Torres. Licenciada Torres. Le ruego que nos dé una oportunidad. La hemos esperado por 3 meses. ¡Sí! Las empresas de construcción de Ciudad Esperanza hay muchísimas. De hecho, podría haberles dado una oportunidad. Lástima. La gente de su empresa me decepcionó mucho. Licenciada Torres, ¿su voz? ¿Acaso la conozco? ¿Conocerte? ¿Te lo mereces? Licenciada Torres. Piénselo. Licenciada Torres. Imbécil. Es tu culpa. Eres una imbécil. Licenciada Torres. Mi querida prima, todo recién empieza. Suéltame. Los advierto. Si vuelven a irrumpir, llamaremos a la policía. En Ciudad Esperanza, los que causan problemas en Armonía, ustedes son los primeros. Lárguense. Si no, no nos culpen si les hacemos daño. Verónica, mira lo que has hecho. De saberlo, no debimos traerte. La licenciada Torres ya iba a aceptar. Nos dio otra oportunidad. Y tú lo arruinaste todo. Javi, no sé por qué pasó esto. No sé. ¿No dijiste que podías ayudar? Lo que preguntó la licenciada Torres está escrito en el proyecto. Son cosas básicas, y ni siquiera lo miraste. Eres una inútil. La licenciada Torres claramente me presionaba. Esas preguntas, ¿cómo iba a saberlas? Si no sabías, debiste decir que no sabías. Con tu forma de balbucear, hiciste quedar mal a Horizonte. Mira qué buena esposa te tomaste. Vete. Papá. Javi. ¡Quítate! Te lo advierto. Si no conseguimos este proyecto, Horizonte se va a hundir. ¿Puedes asumir esa responsabilidad? No sé por qué pasó esto. Vine de último momento. No pude leer el proyecto. Lo leeré ahora, Javi. Ahora mismo voy a memorizar todo el proyecto. Dame otra oportunidad, ¿sí? Es tarde. Ya es demasiado tarde. Las cosas no están en el peor momento. En 3 días, es la etapa final del Proyecto Oriente. Veamos si podemos usar contactos para presentar el proyecto de nuevo. Es lo único que queda. Papá. Javi. Verónica, como nuera Veros Blanco, la capacidad es lo primero. Si acepté en aquel entonces tu matrimonio con Javi, fue porque vi que eras suficientemente astuta. Pero con lo de hoy, estamos muy decepcionados de ti. Papá, es mi culpa. Puedo buscar a la licenciada Torres. Iré a disculparme. ¿Disculparte? Ni siquiera sabes quién es. ¿A dónde irás a disculparte? Javi. Te lo diré claro. Si el proyecto con Armonía se cae, Horizonte perderá al menos 30 millones de euros. Esta cuenta, alguien debe pagarla. Javi, ¿qué quieres decir? Javi, somos esposos. Por ahora lo somos. Si este proyecto con Armonía no se logra, entonces, tal vez no lo seamos.
Esos dos imbéciles de los Blanco no pudieron conseguir el proyecto y te echan la culpa. Mi hija se casó para disfrutar, no para ser su saco de boxeo. Sí, no es mi culpa. Pero mamá, Javi dijo que si no consigo el proyecto, se divorciará de mí. ¿Qué? ¿De verdad lo dijeron? ¡Imposible! Recién se casaron. ¿Cómo pueden hablar de divorcio así? Exacto. Sino que se divorcien. Nuestra hija no se quedará soltera. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué hará Vero si se divorcia? Y nuestra familia será la burla de los parientes. Exacto. No me divorcio. Recién me casé con ellos. No me divorciaré. Entonces, ¿qué hacemos? Es un gran proyecto. No podemos intervenir. Lo podemos ayudar. Por cierto, mamá, hoy en Armonía creo que oí a la licenciada Torres. ¿Qué voz? ¿Entran a mi oficina? ¿Es esta la sinceridad de Constructora Horizonte? ¿Una secretaria se cree dueña de Armonía? Esa voz me suena mucho. Creo haberla escuchado, pero no me acuerdo. Pensar en eso ahora, ¿de qué sirve? Lo más urgente es que Horizonte gane el proyecto. Sí, solo si consigo el proyecto en la familia Blanco podré quedarme. Fue difícil casarme con ellos, esa familia rica. No me iré. Por cierto, hay otra cosa. En unos días, tu tía menor cumplirá 60. ¿El 60 de mi tía? ¿A mí qué me importa? Ahora no tengo tiempo para esos parientes pobres. Hay que ir. Lo pensé bien. Que Mariana de repente gaste cientos de miles de euros en viajar es raro. Tal vez estos años ahorró un poco. Tu tía menor es muy afectuosa. Hay que buscar la forma para sacar su dinero. Tal vez te ayuden un poco. Bueno. ¿Es confiable la noticia? ¿En serio? Eso es genial. Gracias, gracias. Javi, tenemos buenas noticias. Qué buenas noticias. La licenciada Torres hará el 60 de su mamá este fin de semana en el Gran Hotel Esperanza. ¿En serio, papá? ¿Podremos ir? Ya conseguí las invitaciones. Esta vez llevaremos un gran regalo para disculparnos con la licenciada Torres. Genial. El cielo nos ayuda. Papá, esta vez debemos aprovechar la oportunidad. Mamá, es tu cumple este fin. Yo reservé en el Gran Hotel Esperanza. Lo celebraremos a lo grande. ¿Qué? ¿Un gran hotel? Ay, no, no. Me llevaste a las Maldivas, gastaste mucho. ¿Por qué gastas de nuevo? No necesito celebrarlo. Anula la reserva. Mamá, los 60 son un gran logro. Hay que celebrarlo. Has trabajado toda la vida. Es mi deber honrarte. Sé que eres buena hija, pero de verdad no es necesario. La boca de tu tía Rosa, ya lo sabes. Luego te dirá que te haces la rica. No quiero celebrarlo. Mejor en casa comemos un plato de fideos. Mamá, ¿recuerdas cómo en el grupo la tía Rosa nos difamó? Dijo que eres malagradecida y que pedí préstamos para viajar. Lo recuerdo. ¿Y qué importa? Vivimos nuestra vida. ¿Qué te importa lo que diga? ¿No quiere aclarar las cosas? ¿No quiere que los familiares y amigos vean que su hija no viaja a crédito y que usted no es la que ella dice que es? Mamá, ¿hasta cuándo va a tolerar a la tía Rosa? ¿Pero de qué serviría? ¿Cómo lo sabrá si no lo intenta? Este cumpleaños le voy a dar un gran banquete. Quiero que los que la difaman vean que no todo es lo que dicen. Además, esta vez vendrán algunos de mis colegas. Ellos llevan tiempo queriendo conocer a esta madre que trabajó toda su vida. ¿Colegas? ¿Son tus compañeros de trabajo? Sí. Ellos también quieren aprovechar la ocasión para felicitarte. Tu hija ahora, al menos, es la jefa de una empresa. ¿No puedo darles a mis subordinados la oportunidad de halagar a su jefa ni siquiera? Marianita, no es que no quiera un gran banquete, solo temo ser una carga para ti. Ya, no eres una carga. Eres mi mamá. Solo tienes que venir. Vestirte muy linda y aceptar las felicitaciones con alegría. Yo me encargo del resto.
Bien. Gracias, mamá. Ya es hora de que todo acabe. Mamá, estás preciosa hoy. Gracias, hija. ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Llegaron! Señora, felicidades. Y larga vida. ¡Ay! Es de parte de la empresa. Un detallito. Qué pena me da. Qué lujo. Mamá, siéntate. No te hagas problema. Pero ya les dije antes que no son cosas de mucho valor. Si no, dirán que acepto sobornos. Tranquila, licenciada. Estos son solo un detallito. No dañarán su reputación. Lucía, qué gran evento. Una mesa aquí debe costar mucho, ¿no? Claro. Y Rosa decía que viajaban endeudadas. No parecen estar en la ruina. Licenciada, aún faltan gente de las empresas. Voy a recibirlos. Ve. Siéntense ahí. Me da mucha pena. Hermana mayor, llegaste. Hermana, viniste. Claro que vine. No soy como ciertos tipos que en momentos importantes no participan. Te señalarán a la espalda toda la vida. Vaya, qué bien te ves. Esta seda costó una fortuna, ¿no? Claro, tu hija gastó cientos de miles de euros en llevarte de viaje. ¿Qué es un chipao ante eso? Tía Rosa, es invitada. Siéntese. No. Soy muy directa. No me quedo quieta, Lucía. Hoy es tu cumpleaños. Como tu hermana mayor, vine a felicitarte. Pero hay algo que frente a todos debo aclarar. Hermana, ¿qué quieres preguntar? Lucía, cuando tu esposo enfermó, no lo dudé y te presté 50.000 euros. Eso era el sueldo de Manuel de todo un año. Lo que te he dado estos años, tú lo sabes bien. ¿Y tú? En la boda de mi hija, te fuiste de viaje. ¿No te parece que eres muy cruel? Tía Lucía, sé que quizás nos menosprecias, pero no podías el día de mi boda, ante mi familia política, dejarme en ridículo. Sobre este asunto, es cierto que Lucía actuó mal. Después de todo, su sobrina se casaba. ¿Cómo no iba? Yo digo, Lucía, hoy debes disculparte con Rosa. Al fin son hermanas. ¿Acaso te va a guardar rencor para siempre? No es así. ¿Ah, no? ¿Qué es? ¿No te invité? Lucía, somos hermanas. Si no te invité, ¿no podías venir sola? Querías avergonzarme. Exacto. Lucía, te equivocaste. Vero se casó con los Blanco. Es una familia de negocios. Si solo aparecías en la boda, sería un apoyo para ella. Pero tú fuiste el extranjero a esconderte. Si los Blancos se enteran de que Vero tiene una tía como tú, pensarán que nuestra familia tiene un rencor de por vida y que somos maleducados. ¿Qué tonterías dicen? ¿Ustedes son los que? Patricia, cállate. Te uniste a ellas para molestar a Vero. Aún no me he ajustado cuentas contigo. Lucía, sí que fuiste imprudente en esto. Son familia. ¿Para qué? Hoy es tu cumpleaños. ¿Acaso Rosa no vino a felicitarte sin rencor? Su idea de felicitarla es que hoy, en el día tan importante de mi mamá, la humille en público. Pero fue su familia la que empezó con todo. Exacto. Ya que todos los parientes están aquí, les mostraré algo. Vamos a aclarar bien qué es lo que pasó. Tía Rosa, cuando mi prima iba a casarse, ¿aún recuerda cuando mandó las invitaciones al grupo? El día 10, hotel, autos y oficiante ya están listos. Recuerden llegar a tiempo. Es cierto, fue así. Entonces, Rosa en el grupo nos etiquetó a todas y nos mandó las invitaciones. Sí, es la boda de su hija, ¿no debería prestarle más atención? Sí, había 24 familias en el grupo. Avisó a cada una y solo omitió a mi mamá. ¿Eso es posible? Entonces, Rosa en el grupo avisó a cada familia. Eran muchos, no pudo verlos a todos. Rosa y Lucía son hermanas. ¿Cómo no iba a avisarla? Es cierto. Entonces Rosa en el grupo avisó a 23 familias y a Lucía no. ¿Acaso es? No solo eso, mi querida hermana mayor, temiendo que mi segunda hermana no lo supiera, el segundo día del año nuevo, a propósito, frente a mí, advirtió a mi segunda hermana que no fuera a la boda de Verónica. Dijo que temía que la familia Blanco supiera que la tan noble Vero tuviera una pariente pobre. ¿En serio? ¿De verdad Rosa no dejó que Lucía fuera? ¿Rosa dijo eso?
Lo dijo en mi casa. ¿Acaso miento? Mi hermana mayor ya te menosprecia. Mi segunda hermana, seguro, tampoco valora a mí, la menor. Así que yo tampoco iré. Con descaro, con mi sobrina, fui a las Maldivas a disfrutar unos días. Tía Lucía, lo que dijo mi mamá no lo decía en serio. ¿Quién no quiere que su hija tenga una boda perfecta? Después de todo, una familia rica como los Blanco no es algo que cualquiera pueda alcanzar. Mi mamá solo lo dijo por decir, no pensé que tía se lo tomaría así. Hasta hiciste que Marianita pidiera un préstamo para ir a las Maldivas a divertirse. Y para demostrarnos algo, hoy hasta organizaste este gran espectáculo para tu fiesta. Marianita, no es que te menosprecie. Por más que quieras lucir a tu mamá, no puedes derrochar así. ¿Acaso quemaste las tarjetas y pediste muchos préstamos? Si no puedes pagarlos, no vengas a pedirnos dinero. Tiene razón. Por un pequeño enojo, la familia de Lucía es muy mezquina. Totalmente. ¿Para qué? Con razón prepararon un salón tan grande. La verdad es pura vanidad. Ahora veo que, menos mal que no dejaron que Lucía fuera a la boda de Vero. Si de verdad hubiera ido, con ese espectáculo, se habría puesto verde de envidia. Puras tonterías. Mamá, tranquila. Marianita lo resolverá. Ustedes, qué injusto. Qué mal gusto tienen. ¿Cómo por la pequeña familia Blanco ofenden a la licenciada Torres? Exacto. La constructora Horizonte de los Blanco casi pierde su derecho a licitar. Y aquí los tratan como reyes. Pobre mamá de la licenciada Torres, que su propia hermana la maltrate así. ¿Qué tanto murmuran? ¿De qué hablan? Nada, solo charlamos. ¿Charlar? Los escuché. ¿A quién llamaron la pequeña familia Blanco? ¿A quién le quitarán el derecho a licitar? Se visten muy a la moda. Mariana los contrató como actores. Actúan bastante bien. ¿De verdad creen que son de una gran empresa? ¿Dices que son actores? Si no son actores, ¿qué son? ¿Acaso son empleados de su empresa? Mariana, para darle prestigio a tu mamá, gastaste una fortuna. ¡Hasta contrataste extras! ¿Cuánto costó esta mesa? ¿Otra vez un préstamo? Marianita, ya basta. Somos familia. ¿Para quién haces este teatro? Exacto. ¿Empleados de una gran empresa? ¿Te crees la gran jefa? La verdad, qué vergüenza. Pensaba que Marianita era una chica honesta. No pensé que fuera tan mala. Tía Rosa, solo le haré una pregunta. En el grupo dijo que cortaría lazos con mi mamá. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. ¿Crees que estoy bromeando? Como una familia como la suya, pobres y vanidosas, que se hacen los ricos. Me encantaría cortar lazos como ustedes para que la familia Blanco no nos menosprecie. Tía Lucía, no nos culpes por ser crueles. La verdad es que su familia nos da mucha pena. Lucía, no culpes a Rosa. La verdad es que ustedes se pasaron. Así es. No lo soportamos más. Lo que pase con su familia no nos meteremos. Tampoco queremos ser parientes de ellos. Estos son los lazos que cuidé. Mi hermana mayor que tanto quise, por mi pobreza, por mi fracaso. No solo me lastiman una y otra vez, sino que humillan a mi familia. Ya es hora de aceptarlo. En esta vida solo debo ser buena con quienes de verdad me quieren. Hermana. Patricia. Gracias. ¿Qué dices, hermana? Somos hermanas. Sí, somos hermanas. Hermana mayor, ya que lo dices, no voy a insistir. Hoy cumplo 60 años. Ya que me menosprecias tanto, te pido, y a estos parientes que nos menosprecian, que se vayan. ¿Tú te atreves a echarme? Sí, ya que nos menosprecias, en mi fiesta no son bienvenidos. Váyanse. Mamá, vámonos. Este lugar de quinta no me interesa estar aquí. Bien. Lucía, qué atrevida. ¿Crees que quería venir? Vine para darte prestigio. ¿Lo sabías? Hoy cumplo 60 años. Solo quiero estar con mi verdadera familia. El hombre busca lo mejor y el agua baja. Sé lo que piensan. Todos creen que Rosa se unió a los Blanco y luego tal vez tengan que pedirle un favor. Por eso no los detendré. Váyanse todos. En mi fiesta no pedimos regalos. No pierden nada. ¿Nos está echando?
¿Acaso solo dijimos algo que no le gustó? Exacto. En lo que respecta al porte, no te comparas con Rosa. Ya, vámonos. Ni nos interesa. Así es. Lucía, piénsalo bien. Si nos vamos, cortaremos lazos de verdad. Si en el futuro les pasa algo, no vengan a rogarnos. Esa frase se la devuelvo tal cual. ¡Tú! Siendo así, no culpen a Rosa Fernández por romper lazos. ¡No vamos! Mamá. Salón Peonía. ¿No es aquí? Papá, Javi, ¿qué hacen aquí? Vero, ¿qué haces aquí? Vengo por el cumpleaños de mi tía. ¿Y ustedes? Nos enteramos que la mamá de Mariana también celebra aquí. Nosotros vinimos a disculparnos con Mariana y felicitarla. La última vez ofendiste a Mariana. Seguro no quiere verte. Vete ya. No arruines las cosas. Javi, la otra vez fue un error. Déjame acompañarte esta vez. Esta vez me disculparé con Mariana. Solo te daré una oportunidad. Si vuelves a arruinarme las cosas, me divorciaré de ti. Don Ricardo, el cumpleaños de la mamá de Mariana. ¿En qué salón es? Conozco el lugar. Te llevo. Salón Peonía. Es aquí. Don Ricardo, seguro se equivocó. La que cumple años es una pariente pobre, la que recién cortó lazos con nosotros. Sí, la mamá de Mariana. ¿Cómo va a estar aquí? Este es solo el cumpleaños de una señora común. Así es. Así es. Gran Hotel Esperanza. Salón Peonía, 3er piso. Es aquí. Papá, en la invitación dice Salón Peonía. ¿No es este el Salón Peonía? Salón Peonía, sí. Seguro lo estafaron. Esta invitación seguro es falsa. Mire a la gente de aquí. Solo son parientes pobres. No hay ningún gran jefe. Sí, Javi, mamá tiene razón. La mamá de Mariana, ¿cómo se relacionaría con un lugar tan humilde? ¿Acaso nos equivocamos? Vaya, subdirectora Ruiz. No esperaba verle aquí. ¡Qué maravilla! Director Blanco, ¿qué hace aquí? Vamos a felicitar a la mamá de la licenciada Torres. Sí. Subdirectora Ruiz, por favor, llévenos a ver a la licenciada Torres. Trajimos un regalo muy especial, solo para disculparnos. ¿Ustedes vinieron a felicitar a la mamá de la licenciada Torres? Sí. ¿La licenciada Torres no está ahí? ¿No la conocen? Esa. ¿De verdad es la licenciada Torres? Esa es nuestra Mariana Torres de Cultura Armonía, la licenciada Torres. Imposible. Ela, ¿cómo puede ser la licenciada Torres? ¿Esa voz? Sí, esa voz es suya. La licenciada Torres de la oficina es Mariana. Entrar a mi oficina sin permiso. ¿Esta es su sinceridad, constructora Horizonte? ¿De verdad es ella? ¡Pero! Licenciada Torres, llegaron los representantes. Vinieron a felicitarla. Señora, le deseo muchos años de vida. Gracias. Licenciada Torres. Gran honor. Tener la oportunidad de venir a felicitarla en persona es un gran honor. Señora, tiene una gran hija. La licenciada Torres en nuestro círculo es la mejor. Mamá, tranquila. Todos ellos son mis socios y clientes. Vinieron hoy a felicitarla. Gracias. Hermana, mira, vienen tantos grandes jefes a felicitarte. Licenciada Torres. Ay, licenciada Torres. Licenciada Torres. Mire esto. ¿No es un gran malentendido? Familia que no se reconoce. Licenciada Torres. Así que usted es la licenciada Torres. Prima, ¿por qué no lo dijiste antes? Somos familia. ¿Familia? Claro que sí. Su prima se casó con mi hijo. ¿No somos familia? Si nos ofendimos antes, usted no se lo tome a mal. Tía Rosa, lo que acaba de decir, ¿aún lo recuerda? Marianita, lo que dije fue por enojo. ¡Somos familia! ¡La sangre llama! ¿Por enojo? Acaba de decir que cortaría lazos con nosotros. Que somos pobres y vanidosos, que nos da vergüenza. Esas palabras las escuché muy bien. Marianita, no, prima, de verdad me equivoqué. No debí tratarte así antes, porque crecimos juntas. Perdóname esta vez, ¿sí?
¿Crecimos juntas? En los 2 años que viviste con nosotros, mi mamá te trató como a su propia hija. ¿Y tú? En tu boda no la invitaste. Eso fue idea de mi mamá. No fue mi intención. Me equivoqué. De verdad me equivoqué. Marianita, la tía se equivocó. Fui una tonta. Fui interesada, sé comprensiva. No me guardes rencor. Somos familia. ¿Familia? Hace un momento usted misma dijo que quería deshacerse de nosotros. Licenciada Torres, ¿está bromeando? ¿Cómo se atreven? Marianita. Por favor, perdona a tu tía. Prima, de verdad nos equivocamos. Perdónanos, por favor. Por favor, perdónanos. Marianita, esto. Mamá, ¿te ablandaste? No me ablandé. Solo me siento mal por mí. Levántense. De rodillas no sirve. Marianita, aún no quieres perdonar a tu tía Rosa. Tía Rosa, hay algo que aclaro. Primero, nuestra familia, desde hoy, con la suya, no tiene nada que ver. Usted misma dijo cortar lazos, ¿de acuerdo? Segundo, el proyecto de los Blanco conmigo no pasó. No es porque me ofendieron, es porque la documentación de Horizonte tiene problemas. Licenciada Torres, después de todo, somos familia. Usted no puede hacer esto. Familia, ¿ya lo escucho? Nuestras familias ya cortaron lazos. ¡Es tu culpa! ¡Eres una maldición! ¡Todo es tu culpa! ¡Levántate, perra! Arruinaste todo. Javi, ¿me golpeas? ¿Y qué si te golpeo? Te lo advierto, me divorcio de ti. ¡Ya! No, Javi, recién nos casamos. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Celo! Si no me hubiera fijado en ti, ¿acaso habría ofendido a la licenciada Torres? ¡Mi niña! Licenciada Torres, usted por favor piénsela bien. Podemos arreglar los requisitos de Horizonte. Podemos negociar todas las condiciones. Solo déjenos una oportunidad. Director Blanco, ya se lo dije. Horizonte no cumple los requisitos. No es que no les dé una oportunidad, es que ustedes no son aptos. Gabriela. Licenciada Torres. Despídelos. Y avisa a seguridad que a estos no vuelvan a pisar Armonía. Pasen. Licenciada Torres. Saquen a estos. Licenciada Ruiz, piénselo bien, piénselo. Verónica, no te lo perdonaré. Eres una maldición. A estos 3, sátenlos también. Lucía, Lucía, ayuda a decir algo. Soy tu hermana. Vete. Lucía. Marianita, no puedes hacer esto. Lucía, Lucía. Ay, Lucía. Mira, nosotros Rosa también nos engañó. Señores, ustedes mismos lo dijeron. Que no quieren ser parientes de una familia tan vanidosa. Lo siento. En la fiesta de mi mamá, solo quedan los que desean lo mejor. Pasen. Mamá. Genial. Marianita, hoy mamá está muy feliz. Mamá, desde hoy, solo hazte feliz. Sí. En su cumpleaños número 60, mi mamá por fin comprendió. ¡Abuela! ¡Feliz cumpleaños! La vida es corta. No la desperdicies con quienes no lo merecen. Por suerte, también es larga. La compañía de la familia es la alegría de toda la vida.